La muerte es un tema que nos toca a todos, es un tema que muchas veces le huimos, es un tema sobre el cual tenemos mucha prevención también en muchos momentos. Y hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema desde el corazón, vamos a hablar de este tema con todo el cuidado, con todo el tacto y con todo el respeto que también se merece. Y para eso hoy vamos a contar con una invitada supremamente especial. Ella es Lorena López. Lore, sé que ya estás acá, entonces vamos a darle el ingreso para no dar más espera. Les doy la bienvenida a todas las personas que se van conectando, a todas las personas que van a ir viendo esta transmisión el día de hoy y a todas las personas que van a ver este streaming o ya en cuando quede colgado. Hola, mi Lore, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿bien y tú? Muy bien, qué rico verte, qué rico Sí, saludarte gracias. nuevamente. Hace rato no nos veíamos. Así es, hace un par de meses. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro, gracias. Me alegra. Bueno, a todos quiero comentarles, ella es nuestra invitada especial, Lorena. Lorena es una persona que, pues aparte de ser una coach, también una colega mía, también es economista, es especialista en finanzas. ¿Cierto? También Lore ha sido una persona que tiene, digamos que ese don, ese talento para las personas, para escuchar, para motivar y por eso también es conferencista, ha trabajado en todo el tema del bienestar personal, no solamente con coaching uno a uno, sino también en grupos y esto pues hace también que ella sea, digamos que un referente en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Además, de que pues hoy nuestro tema, como les estaba hablando inicialmente, vamos a hablar del tema de la muerte y cómo renacer después de que ha muerto una persona que nosotros amamos, una persona que para nosotros es muy especial. Y por eso mismo quise también pues invitar a Lorena, ya ella nos va a contar un poquito más sobre su historia y por qué ella es la persona también más adecuada para poder estar acá y brindarnos como ese testimonio, como ese camino que ella también ha caminado desde su propia experiencia. Y por eso quiero abrir este espacio digamos, quiero que todos escuchemos, hablemos y tengamos una disposición teniendo en cuenta que esto es un territorio sagrado, que al hablar de la muerte estamos hablando de algo que es supremamente delicado, profundo, que nos toca las fibras de nuestro corazón y más cuando estamos hablando de personas que amamos. Y este es un tema muy relevante más ahorita, pues durante este tiempo de pandemia, donde pues en términos cercanos yo he vivido esta situación de la muerte y si no la estamos viviendo, la hemos vivido o en algún momento la viviremos. Así que pues es importante que en el momento en que esto llegue a nuestra vida, nosotros podamos tener un poquito más de herramientas para vivir este proceso de una manera consciente, de una manera más sana, de una manera un poco más constructiva para poder salir un poquito más rápido de ese estado. Entonces, Lore, quiero darte la bienvenida y bueno, pues cuéntanos no sé, regálanos un poquito de tu descripción de lo que tú eres, de lo que haces para que nos puedas saludar por este medio también. Caro, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a las personas que te siguen por conectarse y estar aquí presentes. Eh, Tú decías ahora, Lorena es la persona más indicada, más adecuada para estar aquí. Yo no sé si yo sea la persona más adecuada, eh, pero sí sé que es la que estoy ahora. Entonces, eso ya es suficiente razón para saber que estamos en un lugar perfecto, eh, tanto tú como yo y las personas que nos están escuchando. Bueno, como tú lo decías, y efectivamente, mi carrera primaria es economía con especialización en finanzas, trabajé en la banca durante un tiempo y en el mundo empresarial estuve un tiempo hasta que me adentré al mundo del crecimiento personal y a través de eso pues he ido acercándome a las personas de diferentes maneras, con sesiones uno a uno, con retiros, con sesiones grupales, bueno, diferentes formas de abordar
Yo, Caro, en lo particular, ya no me describo como, o no me limito a decir que soy coach, porque uno, las personas tienen diferentes conceptos alrededor del coaching, Ujú. otros ni siquiera saben qué es, pero además siento que decir que soy coach limita mi potencial cuando estoy con una persona. Entonces yo simplemente utilizo el coaching cuando es necesario como herramienta y si no, utilizo cualquier otra que sea necesaria de acuerdo a lo que vaya viendo en el momento y de acuerdo a lo que el instante me esté presentando con quien estoy conversando en ese momento. Sí. Entonces, pues bueno, hoy va a ser una oportunidad más para eso, simplemente para compartir. Eh, en este caso, desde mi experiencia personal, que la consideras valiosa como aporte, yo no suelo usar mucho mi tema personal, además porque hemos estado o he crecido en una familia que es muy de guardar todito en la casita, la ropa sucia se lava en casa y demás. Pero pues obviamente el caminar por el desarrollo personal y con todas las herramientas que hoy en día cuento, pues sé que es algo que puede servir a las personas, no porque mi historia sea relevante y la tenga que vivir igual, sino porque puede ser usada como una metáfora, tan solo como eso, como simplemente cada uno de lo que escuche se escucha a sí mismo mientras me escucha a mí y pueda ver qué es importante y relevante para él, porque no es importante lo que yo diga, es importante lo que tú escuches y lo que tú sientas. Esa es la invitación que queremos hacerles, yo creo que hoy a todos, ¿no? Así es, y qué bonito eso que dices, que lo que hemos vivido, sentido nosotros al nivel de nuestra experiencia sea tal vez un espejo en el cual ellos puedan verse. Y ese es el objetivo de esto, digamos que sea tal vez un espacio o como te mencionaba antes de entrar en vivo, que sea un empujoncito de amor y que sea un espacio en el que podamos dar una visión de pronto un poco más amorosa al tema de la muerte porque la muerte en sí, cuando pensamos en eso, digamos que de inmediato y en automático se vienen como muchas premisas pesadas, negativas, como, ay, yo no quiero hablar de eso, como, sí, hay prevención en muchos casos de manera automática, porque nos han enseñado que la muerte es algo malo, es algo a lo que le debemos huir, es algo que nos puede hacer daño. Entonces, digamos que la idea y realmente es, como tú dices, salir de este espacio con una visión diferente y con un sentir completamente nuevo hacia lo que es la muerte y en este caso, pues tomando como referencia o como metáfora, con todo el respeto que merece la situación y la circunstancia que tú pasaste y la manera también en cómo tú lo has podido transformar en ti y pues obviamente hasta donde tú te sientas cómoda también y tranquila, me gustaría que nos pudieras contar un poquito que, pues de ti, de tu experiencia y de, sí, de ese momento inicial, de qué pasaba en tu cabecita antes de la situación que viviste, cómo veías la muerte antes de y qué pasó después y si ha cambiado la manera en cómo tú lo ves hoy en día. Vale, Caro. Yo creo que es importante poner un poquito de contexto a las personas. La pérdida, entre comillas, a la que se refiere Caro, es la muerte de mi hermano el año pasado. Eh, Mi hermano de 31 años en un accidente aéreo, él era el piloto. Y pues el accidente fue bastante trágico, donde además hubo otras personas que murieron, dos sobrevivientes. Eh, ese fue como Ese es como el contexto para que lo entendamos. Solo somos, como de la casa, pues de mamá y papá, éramos solo nosotros dos. Entonces siempre crecimos muy unidos. Ujú. Desde, desde, desde chiquiticos, pues como que siempre estábamos juntos eh, y aún lo seguíamos siendo. O sea, siempre el acompañamiento era permanente. Yo sé que en algún momento era como una sensación de que yo era su mamá, guardando el respeto total por las mamás, pero sí es esa sensación de que yo te tengo que proteger y yo hago lo que sea para protegerte y yo me peleo con el mundo entero si es necesario para protegerte.
Entonces, digamos que estamos hablando de la persona más importante de mi vida. Eh, Hace unos años, como 3, en un retiro precisamente hablábamos de los miedos Ujú. y cada cual exponía sus miedos. Entonces, su miedo más grande y mi miedo más grande, el que reflejé, conté y hablé delante de todo el mundo, es que mi hermano se muera. Así que el Wow. año pasado yo me vi enfrentada al miedo más grande de mi vida y lo estaba viviendo y no podía hacer nada, nada para detenerlo. Entonces, pues de entrada, lo que tú dices es cierto, el tema de evadir la muerte, todo lo relacionado con la muerte, fue algo muy marcado también para mí, incluso para él. A veces conversamos y decíamos, ay, no hablemos de eso, o Sí, pasábamos por un cementerio y no, no miremos, ¿sí? Como no, hagámonos los locos, sí. pero es ineludible, y es ineludible para todos, fue ineludible para él, es ineludible para ti, para mí, y pues efectivamente es parte de la vida y creo que esa es la primera realización, el primer entendimiento en el que yo empecé a transformar mi concepto de la muerte y es, la muerte no es el fin, es parte de la vida. Qué lindo eso, Lore. Y qué valioso eso que dices, porque creo que la muerte es un proceso también de aprendizaje, o es una invitación más de la vida para que aprendamos cosas nuevas que necesitamos. Y como seres humanos, como dices, estamos pues a riesgo de morir en cualquier momento. O sea, para morir solo se necesita estar vivo. Y, y muchas veces, y hace poco yo hacía un live sobre el tema de la muerte, pero no en el sentido tal vez físico, como lo estamos hablando ahorita, sino esas muertes internas que yo he tenido que vivir en mi vida, el morir a hacer una cosa para renacer de una manera diferente. Entonces, pues hay impactos, hay choques, hay crisis, hay como resistencia a aceptar cosas, pero todo es parte del proceso y todo es parte del camino. Y como seres humanos que somos, como dices, hay cosas que uno dice, ay no, mejor no miremos y hagámonos los locos y hagámonos los locos a esas emociones que nos trae eso. Entonces, es muy importante o es muy bonito lo que estás diciendo cuando decimos el dolor que nosotros sentimos tal vez ante un impacto de una muerte, pues como seres humanos es inevitable. Cuando se va la persona más importante de nuestra vida, que amamos tanto, que valoramos tanto, obviamente hay un impacto, pero, pero también en nosotros está, digamos que hay cosas que son inevitables, como eso, pero hay cosas que sí son evitables por nosotros y es la manera en cómo tal vez transito mi camino, la manera en cómo transito mi duelo, la manera en cómo eh, asimilo la situación, porque muchas veces yo puedo, digamos que hay un proceso, unas fases de duelo que nosotros tenemos, pero las fases de duelo están hechas para caminarlas y transitarlas, pero muchas veces nos quedamos ahí. A muchas personas les puede pasar que se quedan en el enojo, que se quedan en la frustración, que se quedan en la tristeza o que se culpan. Entonces, digamos que ahí también te hago la siguiente pregunta y es cómo, digamos, cómo fue para ti ese tránsito de tu propio duelo. Digamos que hay cosas que de pronto nunca dejen de doler, no, no lo sé, pero porque pues somos humanos, pero ¿cómo fue ese caminar para ti del impacto, del shock de esa noticia a un tiempo después lograr sentirte tal vez diferente y lograr aceptar y como dices, lograr ver la muerte de una manera diferente? Bueno, Caro, hay varias cosas allí y muchos conceptos muchos conceptos que andan sueltos eh, y que yo sé que tienen sustentación y que son importantes, pero para mí en lo personal, con lo que he vivido, con lo que he visto a mi alrededor, pues el duelo yo no lo clasifico en fases. Es más, Ujú. yo no te voy a decir es que yo ya superé mi duelo y ya, no, nada, yo sigo allí. Sigo allí cada vez que recuerdo o cada vez que siento que me hace falta mi hermano.
Cuando Total. no estoy pensando en que Él me está haciendo falta, no estoy allí. Entonces ahí hay algo importante porque no se trata de paso uno, paso dos y a futuro estás bien. Se Ujú, trata de cómo estás ahora, cómo estás en este momento, cómo estás en este momento que recibiste la noticia, cómo estás una hora después, cómo estás en el funeral, cómo estás un mes después. Es esa observación constante de cómo estás ahora. ujú. Y eso puede significar momentos de profunda desolación, de profunda tristeza, de profundo dolor, e inclusive también puede implicar momentos de profunda paz, de profundo amor, de, de risas, Sí, ¿sí? Porque alguien llega y te dice algo respecto a él mismo, puede ser que te hace reír, o sea, no es que tú estés permanentemente en un estado. Y ujú, entonces es importante empezar a ser conscientes de dónde estamos cada momento. Y yo creo que esa conciencia que yo de una u otra manera venía no practicando porque no es practicar, pero sí desarrollando, como observando, como siendo cada vez más consciente de mi conciencia, sí. fue gran parte de mi compañía y ha sido gran parte de mi compañía en todo este tiempo. Hay momentos en que me pierdo claramente y en que otra vez quiero gritar por qué y esto no es justo y me da rabia, pero también vuelve y se me pasa, ¿sí? Ujú, Tú hablas del momento de que me enteró la noticia. Yo me di cuenta más o menos, yo creo que el día del entierro de mi hermano, creo que en esa tarde o al día siguiente me di cuenta que a mí la sabiduría ya me estaba preparando para ese momento. tremendo, increíble. Y es parte, pues, de muchas cosas que les quiero compartir, que pueden sonar raras, esotéricas, la bruja o yo no sé, pero pues es la verdad. Yo estaba, yo dirijo un grupo, de un club de lectura, bueno, que hago semanalmente y en una exploración dentro de ese grupo días anteriores, una semana antes del accidente, hicimos un ejercicio. Entonces, como parte de dirigir el grupo, pues nosotras también hacemos nuestros propios ejercicios y llegamos a nuestras propias conclusiones y demás. Ujú. Y ese día, haciendo mi ejercicio, yo lancé la frase, hermano, te libero de mí. Por lo que les decía, es que claro, yo siempre quiero que mi hermano le vaya bien, que actúe correctamente, protegerlo, bueno, todo eso. Sí. Entonces empecé a ver eso y lo liberé. Le escribí en ese momento un mensaje, no decía hola, nada. Nosotros pues era muy normal que habláramos todo el tiempo, pero entonces le escribí te amo, pero y les explicaba en el grupo, yo le escribí ese te amo desde un espacio diferente, desde un lugar diferente. No sé, no tengo cómo explicarlo, pero sí lo sentía diferente, Un amor porque liberador, sentía que lo un estaba amor, liberando. exacto, un amor no dependiente ni Exacto, o sea, hagas codependiente, lo que sino, hagas, yo estoy ahí. Pase lo que pase contigo, yo estoy ahí, ¿no? Eso era lo que quería decirle. Siempre igual iba a ser así, pero, ¿sabes? Se lo dije con total honestidad. Bueno, él me respondió, normal. En las meditaciones que hacía esa semana, aparecía en mí repentinamente, y cabe decir, yo no soy una persona que suele ir mucho a ceremonias religiosas, ni va a la iglesia, a la misa, no, no. ujú, Y aparecía en mí la canción Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y perdonarán la voz, pero esa es la canción. sí. Y me pareció una vez. Luego al día siguiente, yo meditando y se me venía esa canción a la cabeza. Como al tercer día que eso pasó, yo caí en cuenta de lo que estaba pasando y dije, ¿por qué esta canción me está sonando? O sea, ¿por qué se me viene? No entiendo. Normal. Seguí así. El día del entierro de mi hermano, el grupo especial que llevaron, la primera canción que cantó fue Ay, Dios está Dios, aquí. increíble. En ese momento yo me ericé, pues iba totalmente acongojada obviamente, pero me ericé toda y lo único que yo podía sentir es, Él está aquí, Dios está aquí, el amor está aquí, o sea, yo no estoy sola, ni me voy a quedar sola. O sea, no podía sentirlo más cerca
y era un contraste entre sentirlo muy cerca y el dolor de verlo allá, Sí. pero fue tanta la paz que el sacerdote me pidió leer y yo me paré a leer como si nada y me llenó de una paz absoluta durante todo el día, la ceremonia, la misa y mientras fuimos pues al entierro, llegamos al entierro que para mí iba a ser el peor momento de todos, Ujú. Caro, y yo no lloraba. Sentía absoluta tristeza, pero absoluto amor. Era una cosa tan, tan inexplicable. O sea, yo no tengo, si tú me preguntas cuál es el momento en que más amor y paz has sentido en la vida, si suene paradójico, es ese. Era como que yo estaba ahí y podía ver todo y podía verme a mí sintiendo el dolor, pero al mismo tiempo abrazándolo. Recuerdo que cuando me dieron la noticia y cuando mi hermano llegó, que nos lo entregaron al día siguiente, yo lo que le dije fue, yo lo único que puedo hacer por ti y por mí ahora es acompañarte con total amor en este momento. Yo sentía que yo lo estaba acompañando a él a una transición, yo no sé, háblame de conceptos religiosos, yo no los tengo por lo que les digo, Ujú. pero era lo que yo realmente sentía. Entonces, así fue todo el funeral, todo el entierro, y empezaron a llegar todas esas señales, ¿no? Entonces yo me di cuenta que a mí la vida me estaba preparando desde antes para esto, no a nivel mental, ni a nivel físico, sino Ujú. a un nivel más elevado. Qué bonito. Y yo creo que es el aprendizaje aquí, Caro, y es la comunicación más allá del cuerpo. Qué bonito eso, Lore. Quiero resaltar tres cosas que dijiste dentro de lo que nos has contado. La primera es que dijiste, a veces me pierdo. Y ese a veces me pierdo me parece precioso porque es parte de nuestra humanidad, a veces perdernos, a veces no estar. ¿Y a qué me refiero? A lo que tú decías, a veces no estar presentes en el momento del, oye, ¿cómo estoy ahorita? Desde o la tranquilidad o tal vez desde la tristeza, pero cómo estoy ahorita y a veces me pierdo en mis pensamientos, en mis recuerdos, en mis enganches, en mis reclamos hacia la vida y eso es perderme y eso está, digamos que normal dentro de nuestra humanidad y no tenemos por qué latigarnos ni decir, ah, yo por qué no puedo salir de este estado, por qué no puedo, no, es parte de aceptar que somos humanos y que en algún momento, como dices, podemos estar presentes y en otro momento nos perdemos en nuestros pensamientos, pero ya vamos a salir, ya vamos a salir. Ahorita, como estamos acá en Bogotá, pues obviamente por todo este tema del huracán, hay una cantidad de revoluciones en la atmósfera y vienen lluvias torrenciales, pero son lluvias que también están pasando y que van a pasar y que van a traer transformación. Hay otra cosa que quería resaltar muy linda de lo que dijiste y es ese es el momento, tal vez fue en el momento de la ceremonia, de la muerte, del entierro, cuando sentí más amor y más conexión con él como tal vez nunca antes. Era una conexión más allá de lo físico, era una conexión tal vez espiritual. Entonces, qué bonito eso, Lore, porque eso nos deja ver y más que verlo racionalmente, nos deja sentir eh, que hay algo más, que hay algo más allá que nos vive a nosotros, que nos cobija a nosotros todo el tiempo, que cobija a tu hermano en su ser esencial, que te cobija a ti en tu ser esencial y que por más que un cuerpo físico ya no esté, como tú también lo has dicho, somos uno solo y por el hecho de que físicamente yo no vea a una persona, no quiere decir que esa persona muere porque lo real nunca muere y nosotros a nivel esencial siempre vamos a estar. Y la tercera cosa que dijiste es que tú le decías a tu hermano, yo te estoy acompañando en esta transición, yo te acompaño. Y me parece precioso, y no solo porque tú lo acompañabas a él, sino porque él también desde el amor que es y la vida desde el amor que te tiene,
también te estaba acompañando a ti misma en tu propia transición, Así es. en tu propio camino. Así es, Caro. Era un acompañamiento, fue una decisión muy consciente que tomé desde el momento en el que, pues fue terrible. A mí me dijeron 4 veces, tuvieron que confirmar 4 veces que sí que él había fallecido para que yo cayera en cuenta y me desmayara. O Sí. sea, 4 veces, ya me lo han dicho en diferentes espacios y yo todavía no creía hasta que ya sentí que no pude y me desmayé. Pero desde el momento en que volví, esa fue la promesa. O sea, la promesa con él y conmigo, porque ya había vivido otro duelo fuerte con la muerte de mi papá. Y dije, lo mejor que puedo hacer ahora por ti es estar contigo. Y lo mejor que puedo hacer por mí es estar conmigo. Y lo mejor que puedo hacer por mi mamá y por mis sobrinos. O sea, ya era tan consciente, soy tan consciente de que en el momento en que tú estás bien y en el que tú conectas con tu paz, puedes transmitir eso a los demás, que sabía que eso era el único regalo que yo podía hacer. Reconocer cada una de mis emociones, reconocer mi dolor, mi rabia, o sea, grité en el apartamento, tengo mucha rabia, decía, o sea, todo lo que podía sentir lo expresé, lo dije, lo lloré, porque no Sí. se trata de que no llores, no, simplemente eso que pasó en el entierro pues fue algo inexplicable para mí, pero no quiere decir que todo el resto del tiempo no hubiera llorado. No hay nada de malo en llorar y tampoco hay nada de malo en no llorar. Yo creo que lo importante es aprender a respetar tu proceso para que puedas Ujú. respetar el proceso de los demás y el proceso de cada uno es tan distinto, tan valioso, pero si tú realmente eres consciente de cada cosa que ves, lo único que puedes ver en cada uno de los procesos en común es el amor. Y eso es lo único que te puede salvar. No hay otra cosa que te pueda salvar. Quisiera preguntarte ahí, esa decisión que tú tomaste de decir lo que yo puedo hacer por amor a ti es acompañarte y por amor a mí es acompañarme y estar conmigo, ¿tú crees que esa decisión personal impactó la manera en cómo de pronto tu familia también transitó su propio duelo? Pues, Caro, yo la verdad no sé. Eh, yo estoy segura que sí, pero no sé cómo, porque cada decisión que tú tomes impacta a tu entorno inevitablemente. Sí. Sí hubo después del entierro muchas personas que me escribieron o me llamaron, incluso mi mamá también me lo dijo, que a pesar de que se sintió tanta tristeza, pues además hicieron todo el homenaje con aviones y todo el cuento, Wow. se sintió mucha paz. Muchas personas sintieron paz. Sí. Así que entonces no era algo que solo estuviera pasando conmigo, ¿sí me entiendes? Estaba allí, el lugar de la paz estaba allí, solo Ujú, necesitaba ser vista y muchas ujú, personas pudimos verla y ujú. percibirla y ese regalo nos lo dio él. Qué hermosura. Pero reconocer eso a veces no es fácil y pues obvio, tú dices como, ay no, pero yo hubiera preferido conocerla de otra manera, Sí. pero pues esa es la manera que se dio, nada que hacer. Yo quisiera preguntarte desde tu experiencia y desde tu conocimiento también, digamos que profesional, ¿cómo hablarle a los niños sobre este tema de la muerte? Te lo pregunto también porque muchas veces un niño en su mentecita todavía no le cabe o no sé cómo sucede realmente ahí y quisiera preguntarte cómo lograr esa aceptación en el niño de que, oye, ya esta persona no está y que no lo llore año tras año tras año, sino que pues logre soltarlo en paz. ¿Cómo hablar con un niño de este tema? Yo creo que también allí hay varias cosas y varios malentendidos en los que a veces caemos. La primera para mí, o lo más importante, es entender que probablemente los niños sepan hacerlo mejor que nosotros Ujú. y que probablemente ellos sean nuestros maestros y no nosotros los suyos. Sí. Y empezar a reconocerlos desde ese lugar nos permite no verlos como seres indefensos, sino verlos en todo su potencial y que tienen en sí mismos toda la capacidad de comprensión y de aceptación, incluso a veces más grande que nosotros. Ujú. Entonces yo creo que el acercamiento es simplemente desde el amor. Lo que yo te decía ahora es que no hay nada que el amor no pueda sanar.
Cuando tú empiezas a considerarlo el pobrecito, el niño traumado, el demás, no quiere decir que no haya impactos, obviamente sí lo hay, pero ese acompañamiento sin mentir, sin tapar, simplemente yendo paso a paso con ellos, acompañándolos de la mano, pues yo creo que hace que sea un proceso honesto contigo y con ellos. Y desde ese lugar ellos pueden ir comprendiendo. Yo sé que hay personas que les han dicho, ay, no, es que la abuelita se durmió para siempre, entonces el niño quedó que después no quería dormir porque le daba miedo dormirse para siempre, ¿sí? O le Entonces yo dijeron creo al que hay niño, que, el abuelito se fue o el papá se se fue fue de y se viaje, fue un sienten viaje es largo, abandonados. exacto. Entonces lo primero que sí, pues en mi caso se hizo desde la ignorancia total, porque claro, en un momento de esos tú todas las herramientas que tengas se van para el suelo. Total, toda la teoría se olvida. Sí, sí. Entonces, sí, se les dijo claramente lo que iba pasando. Primero el accidente, después no sabemos, hay que confirmar, bla, bla, bla. Y cuando se confirmó, pues se le dijo al niño más grande y luego a la niña más pequeña que todavía no entendía bien. Sin embargo, cuando estábamos allá ya quiso verlo y lo dejamos que viera a su papá. Sí que muchas veces ella quedó comentando como el tema del papá y si mi papá ya abrió ¿será que mi papá ya abrió los ojos? ¿Será que? Precioso. Pero lo vio y sabe que no se fue por dejarla, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que esas cosas son importantes, pero creo que ellos tendrán su proceso y tienen su proceso tan respetable y tan personal como el mío y como el de mi mamá y como Claro. el de cada persona que tenga que atravesar por esta situación. Hace parte de su vida y de su aprendizaje y hay que, la invitación más que hay que es respetarles su aprendizaje y su propio proceso. Y me encanta lo que dices acá en este punto, Lore, de decir, es que los niños también tienen el potencial de, de cualquier otra persona. Solamente que nosotros muchas veces como adultos olvidamos eso y como dices, los vemos como débiles, como, ay, pobrecitos, cuando es que ellos, es cierto, pasan la página un poco más inocente y amorosamente que un adulto que de pronto está en lo que hablábamos al principio de, oiga, me pierdo constantemente. Un niño lo acepta con más tranquilidad. Por ejemplo, Caro, mi sobrinita, que en ese momento tenía 3 años, estábamos allí y se ponía a bailar Ay, hermoso. en medio de la funeraria, se ponía a bailar y gritaba y corría. Sí, Y recuerdo a alguien como más de edad que decía, ay no, pero hay que controlarla. Y yo, ¿hay que controlarla? No, porque sí, ya es exacto. suficiente con lo que ella está pasando. O sea, no, no hay que controlar nada, hay que dejar que ella siga haciendo. Que entienda que el hecho de que su papá haya muerto no significa que ella no pueda ser ella auténticamente. Que eso Ujú, es lo que muchas veces pasa, ¿no? sí, mi Dejamos Lore, de ser. sí, así es, dejamos de estar presentes. Y ellos son los maestros de la presencia, Carlos, los maestros. Entonces, por eso es que digo, a veces son ellos los que nos enseñan y nos acompañan más que nosotros a ellos. Qué lindo. Hay algo que acá quisiera preguntarte y es que cuando nosotros estamos pues en un proceso de duelo, como dices, sí es posible que ese tema de fase uno, fase 2, fase 3, 4 y 5 o las que existan, no sean tan así. O sea, yo puedo saltarme de la fase uno a la 5 en un segundo de acuerdo al pensamiento con el cual yo esté, no sé, conversando en ese momento. Entonces, como decías, podía pasar del dolor y de la tristeza más profunda a después reírme por un chiste de algo que me contaban y que me hacía acordar. Entonces, son estados súper distintos, pero sí hay algo que cuando nosotros decidimos consciente o inconscientemente alimentar estos pensamientos de tristeza, de dolor, de soledad, de abandono, de culpa, no sé, nos empezamos a quedar en un estado emocional tal vez al cual nos empezamos a acostumbrar con el paso del tiempo. Entonces yo quisiera preguntarte cómo darnos cuenta de eso y salirnos de ahí
y tal vez en qué momento es necesario pedir ayuda. Claro, bueno, como te decía, para mí, en lo personal y respetando a todos los psicólogos y demás, yo no creo en procesos, porque el proceso es a futuro obtener el resultado. Y yo sé que yo Ujú, puedo obtener el resultado ahora, incluso sintiéndome terriblemente mal. Porque en el momento en que yo estoy consciente de lo que yo estoy sintiendo, independientemente de lo que sea, estoy alineando todo mi ser con la conciencia universal. Y en esa alineación es donde está la paz y la tranquilidad que supuestamente voy a buscar en el futuro, llevando el proceso y demás. ¿Sí? ujú. Pues por eso como que hago la alegoría a observarme en el instante, estar consciente de mi instante. Eh, Sin embargo, sí, sé que se puede adjudicar que se quedan las personas estancadas o atrapadas, pero eso simplemente es una valoración y una apreciación de alguien externo. ¿Qué pasa? Que atribuimos todo eso que sentimos a un hecho externo que ha sucedido, que es en este caso la pérdida de un ser querido. Ujú, Pero todas esas emociones que surgen allí son emociones que están guardadas y han estado guardadas en nosotros y que son dignas de ser sentidas, que están queriendo ser sentidas y ser escuchadas y ser vistas para poder trascenderlas y encontrar esa paz. ujú, Entonces, si yo sigo utilizando la muerte de mi hermano para excusarme de mi rabia, de mi enojo, de mi culpa, de mi tristeza, etcétera, estoy diciendo que él la ocasionó, que ese hecho lo ocasionó y estoy perdiendo totalmente el empoderamiento, sí, porque yo no me, en ese momento no me estoy considerando creador y me estoy desalineando de la conciencia creativa del universo, ¿sí? Entonces, el tema es, Caro, empezar a no atribuirle todas esas emociones solo al hecho de perder a una persona, sino empezar a verlas para mí, sentirlas para mí, independientemente del por qué yo le quiera o de la explicación que yo le quiera dar. ujú, La emoción está allí simplemente para ser sentida. Lo que ha sucedido afuera es simplemente un recurso y un espejo y algo que me está mostrando y me está dando la oportunidad de sentir esas emociones y de trascenderlas y de encontrar mi verdadera esencia. Entonces, claro, la invitación es precisamente a no evitarlas, precisamente a no evadirlas. ujú. Y eso fue lo que yo hice. O sea, me sentía, cuando pasan estas cosas con personas tan cercanas, tú sientes como que nada en la vida tiene sentido. Y sentirse sin sentido es bien complejo. Pero Ujú. entonces yo puedo sentirme sin sentido y rechazar el sentirme así, o puedo abrazar el sentirme sin sentido y sentirlo hasta los tuétanos de los huesos. Que muchas veces da tanto miedo. Exacto. Y solo él se va a ir yendo. Esa sensación se va a ir yendo y se va a ir y va a ir pasando. Pero a veces el entorno no ayuda y entonces el entorno también quiere que tú ya superes y entonces, ay, ¿tú por qué no has vuelto a trabajar? Ay, entonces, ¿qué pasa? No, ya deberías, sí, no te puedes quedar así. No, nada, escúchese ustedes mismos realmente. O sea, si yo pudiera dar un consejo que no me gusta es eso, o sea, escúchense a ustedes mismos, siéntanse lo terriblemente mal que se sientan porque no hay nada de malo en ustedes cada vez que se sientan mal. Ujú, Simplemente significa que son seres humanos, seres sintientes y seres que están atravesando una experiencia, sí. pero no hay nada de malo con ustedes y no hay nada que tenga que ser superado ya. O sea, cada uno tiene su tiempo y hay que exigir respeto por ese tiempo. Uno mismo debe exigirlo. Entonces, busca ayuda cuando tú realmente creas que no sabes cómo hacerlo. Ujú. Creo que acá el Pero tema, es tan, el per- tema de la ayuda también es tan paradójico para mí, Caro, que no sé, no sé hasta qué punto realmente también sea válido que no lo hagan. ujú.
Acá digamos que lo más importante que creo es también, y lo que me queda también, es a estas personas que de pronto se quedan mucho tiempo en esa tristeza y no les es fácil salir, es hey, el llamado o la invitación es a que te des cuenta que tu sentir no está causado por eso externo, que eso externo es, como decías, un recurso que te está mostrando lo que tienes adentro en tu cabecita, lo que está, que tú estás reaccionando de manera directa a tus pensamientos y que, y es ahí donde tienes el control y el poder para poder darte cuenta de cómo estás viviendo tu experiencia, de qué pensamientos estás tal vez cocinando una y otra vez, y como dices, oiga, me estoy sintiendo de tal manera, ¿por qué? Y si voy un poquito más para atrás, entonces eso me va a llevar a un pensamiento, a mis ideas a las cuales estoy ligada. Y si me voy un pasito más atrás, me doy cuenta que quien está pensando esas ideas soy yo, y por lo tanto tengo la posibilidad de soltar esas ideas o, como dices, de liberarlas para, para tener un camino tal vez distinto. Claro, Caro, yo creo que si estamos hablando de este caso en específico de la muerte, es todas las ideas que tenemos acerca de la muerte. Entonces tú te quedas sumido allí porque piensas que estás separado, porque piensas que Sí, estás separado de la persona, sí. porque no conoces otra manera más allá de lo físico, porque no sabes qué hacer con todo ese amor. Wow. Y eso es algo que a veces pasa mucho y es, ¿qué hago ahora con todo esto? Sí. Con todo esto que tenía para ti, que ya no Sa- estás. Ahí me haces recordar a Facundo Cabral cuando su esposa y su hija murieron en un avión, se cayó el avión con su esposa y su hija, y él de rodillas dijo que voy a, o sea, que primero dijo, ahora sé quién manda. Y en segundo lugar, una de las reflexiones que él sentía para él mismo dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con todo este amor que tengo? Y en ese momento intervino la Madre Teresa y le dijo, acompáñame, digamos que como a sus retiros y a sus cosas, y vas a entregar ese amor a todas estas personas que lo necesitan. Y es impactante. O sea, qué tremendo Claro. eso. Claro, es que hago. Entonces las personas no saben qué hacer con ese amor y sienten además que es que solo esa persona se lo merecía. Sí, Entonces eso es otra cosa. Pero si tú ves las personas que han tenido pérdidas muy grandes, en este caso como Facundo, o vemos muchas mamitas que han perdido a sus niños y crean fundaciones y hacen cosas que de una u otra manera eso las empieza a sostener, porque es que, claro, eso es otra de las cosas que yo me di cuenta y es, nosotros no tenemos que ser fuertes, la vida es suficientemente fuerte por nosotros. No ujú, necesitamos saber cómo sostenernos, porque hay algo más allá y más fuerte y más poderoso que nos sostiene y no sabemos cómo. Y yo me di cuenta cada vez que me sentaba en la ducha, porque a veces no podía parar porque empezaba, era como mi momento de ponerme a llorar y de sentir todo el vacío, y era en un rincón de la ducha llorando y después me paraba a ducharme y seguía, ¿sí? Entonces hay algo más fuerte. Eso, el tema de no fui fuerte hasta que de verdad sí, no, era no la te das única cuenta opción lo que fuerte que eres tenía. hasta que es la única opción que tienes, sí, y no es porque la fortaleza ni siquiera sea tuya. Nosotros mentalmente no somos lo suficientemente fuertes. Total. Necesitamos saber quiénes somos y quiénes son nuestros seres queridos para poder ser fuertes. Y cuando dice saber quiénes somos, es también saber que somos esa vida, que somos ese soporte, que somos ese amor y que no se ha ido, que no hay separación. Es Exacto, Caro. muy lindo. Y hay, qué pena que allí que te interrumpa, y cuando te digo, entonces cuando tú empiezas a sentir esa conexión, empiezas a poder comunicarte más allá del cuerpo y a sentir más allá del cuerpo. Yo muchas veces no siento que mi hermano esté muerto, otras sí, pero muchas veces no siento que está en su casa o lo que sea que siento, pero no lo siento ausente, lo siento muy presente. Sí, Entonces eso hace
que me comunique con él como si estuviera. Entonces, ay, sí, no, la negación, y entonces no acepta, y entonces, no, nada. Precioso. Es absoluta paz lo que sale allí. Entonces, fuimos con mi mamá como a los 2 meses a un taller de duelo que la mamá, el mejor amigo de mi hermano, pues nos pagó para que fuéramos, vayan, y yo, bueno, voy a llevar a mi mamá porque lo único que yo puedo hacer por mi mamá es estar ahí, pero yo no puedo transmitirle muchas cosas. Ujú. eh, no me es fácil transmitirle como a otras personas. ¿Sí? Entonces fuimos y en ese taller pusieron un ejercicio eh, en parejas, pero parejas que no se conocieran, que no fueran, pues porque muchos iban papá y mamá o hermanos, ¿sí? Ujú. Que fuera con una persona que no conocieran de la sala. Entonces, el ejercicio consistía en que cada persona, la persona A le contaba a la persona B y viceversa la historia, y la otra Ujú. persona no podía decir nada, solamente escuchar, porque la idea era que las personas se sintieran escuchadas. Mi mamá se fue al baño, todo el mundo quedó en parejas y cuando llegó había un señor y, ay, ¿quién falta por pareja? Y yo, ay, mi mamá, pero está en el baño. Entonces dijeron, ay, esperemos que llegue. Llegó mi mamá y los juntaron y les tocó como pareja. Sí. Y entonces empezó mi mamá a contar la historia. Yo estoy aquí porque hace 2 meses mi hijo bueno, contó toda la historia. Y después ya era el turno de B, el señor. Y el señor contó. Yo estoy aquí porque mi hija de 11 años se suicidó hace 2 meses y bla, 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 bla. Ujú. Entonces, en medio de la conversación ya llegó el momento de contó la historia, él no dijo nada y ya, ay, bueno, ahora sí díganse algo, no sé qué. El señor le dijo, yo fui instructor de vuelo de Andrés Felipe. Ay, no te creo, tengo la piel de gallina. Ay, Dios mío. El día que mi hija se murió, que fue a la semana siguiente del accidente, yo le entregué mi hija a Andrés. Le dije, por favor, recíbemela tú, porque es la persona Wow. conocida muerta que más bonita que conozco. Él le dijo ni siquiera a mis familiares. Él era una persona bien, bien querida con la gente. Entonces, él le dijo, mamá, yo se la entregué a él. Le dije, recíbemela tú y cuídamela mientras yo llego. Esas fueron las palabras de él. Entrega a su hija a mi hermano y 2 meses después se encuentra con mi mamá de esa manera. Claro, o sea, no hay, era la manera de decirse el uno con los hijos de cada uno, Sí, estamos bien y estamos juntos. sí. Qué impactante para todas. ¿Qué posibilidades se abrieron para ti, Lore, con esta situación que viviste, con la muerte de tu hermano? ¿Qué posibilidades nuevas en ti sucedieron? ¿Cómo, digamos, eso expandió en ti, pues tu ser, tu mente, tu todo? Porque esto es algo que lo mueve a uno por completo. Claro, yo creo que hay varias cosas. Como te decía, siempre había un miedo latente a la muerte antes. No quiere decir que ahora no lo sienta, pero no lo siento igual. Ujú. Mm, definitivamente la veo desde una perspectiva distinta. Ahora, si me llaman y en estos días recibí una llamada, así que no, de esas que te bajan todo y yo no, yo otra vez no quiero algo como esto, Sí. también es cierto. Pero sí sé que hay algo que nos trasciende definitivamente. Yo con mi hermano muchas veces cuando conversábamos decíamos como no, o sea, no, no, que no nos toque morirnos a nosotros, vernos el uno a morir al otro. Si te mueres, yo me muero. Entonces, yo creo que sí morimos los dos ese día. Yo muchas veces lo he dicho. eh, Morimos para conocer nuestros verdaderos caminos, cada uno desde un camino diferente, pero cada uno para conocer su realidad y su verdad. A mí me abrió la puerta del agradecimiento total por su vida, el entender que Él es mi maestro del amor incondicional. Yo sentí culpa de estar viva como por 6 meses. Cada vez yo me comía un helado y lloraba porque decía que cómo yo me comía ese helado y él no, cómo yo puedo respirar y cómo él no. Un día que iba a un lugar muy especial para mí,
me levanté muy contenta, dije, ay, gracias Dios por esto. Después dije, ¿cómo agradeces? Y él no puede agradecer. O sea, ¿cómo Ujú. agradeces si él podría estar vivo acá más bien y no tú? Y entonces me fui a ese sitio con mi culpa de estar viva y, y regresé de ese sitio sin esa culpa, porque en ese sitio reconocí el amor que había entre nuestras almas para que Él permitiera que a través de su muerte yo pudiera ver mi realidad, yo pudiera ver mi verdad y yo pudiera ver mi esencia. Y ese es el regalo más grande que Él me pudo haber dado con su vida, con su muerte, de todos los regalos que me pudo haber dado. Entonces, creo que ese es como el más grande, la más grande realización en este proceso y es que su muerte, él a través de su muerte me dio ese regalo. Y como tú decías, yo no sé esto cómo le va a sonar a las personas que nos está escuchando, porque sí, a veces estos temas nos llevan a temas muy espirituales y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados solo a creer que somos materia, cuando somos seres espirituales viviendo una experiencia de materia, una experiencia humana. Y creo también en lo que dices, Lore, en el sentido en que tal vez antes de que ustedes también vinieran acá, se creó ese pacto, se creó ese vínculo de Ujú. decir, oye, esto va a pasar conmigo y esto lo hago por amor a ti, aunque Así en es. un inicio de pronto no se sienta así. Y como dices, Ah, uno quisiera ver esas situaciones desde otra, no sé, como decías, quisiera sentir esta paz desde otra circunstancia, ujú. Quisiera pero, aprenderlo de otra manera. exacto, Sí, sí. pero, pero, pero la vida es perfecta, Lore, aunque a veces no la entendamos así. Exacto, exacto. Y Y ese reconocimiento también me llevó a acompañarlo de la manera en que lo hice y de la manera que lo sigo haciendo y nos acompañamos. Pues estamos, en esencia, somos uno. así No, es. no es él ni yo, estamos allá. Lore, quisiera preguntarte, aunque en toda la charla y en todo lo que hemos conversado me has respondido esta pregunta, pero quisiera volver a hacértela para responder un poco más específicamente a esas personitas que nos están viendo, que de pronto están pasando un momento de duelo, de dolor, de tristeza y no saben cómo manejarlo o cómo transformarlo para salir adelante. Entonces, yo quisiera preguntarte si esta situación o circunstancia se podría capitalizar a nuestro favor o la podemos, digamos que, resignificar de eso tan malo que lo hemos visto a algo un poco más favorable y cómo poder llegar a soltar para seguir adelante. Yo creo, Caro, que en el momento en que tú reconoces esa verdad de la que les he hablado, no hay algo más grande que eso para capitalizar. Es decir, en el momento en que tú te das cuenta del potencial infinito que eres, pues ya sabes que eres invencible. Ujú. Y reconocerte invencible, pues te puede llevar muy lejos. Sí. Invencible no desde tu humanidad física, sino desde todo esa sabiduría, esa esencia, ese amor que eres. Lore, yo también quisiera agregar tal vez el tema de identificar cómo estamos nosotros asociando la situación que estamos viviendo, porque en muchos casos, digamos en el caso de lo que sucedió con tu hermano, pues, pues fue un accidente impactante, duro, que uno puede denominar tragedia, Ujú. pero ¿qué tal si en vez de tragedia lo denominamos como aprendizaje, lo denominamos como crecimiento y decidimos también que esto no es algo que me va a destruir, es algo que me va a construir y que a partir de esta base voy a, voy a crecer? Es decir, Así es. tomar una decisión, como tú dijiste, después de que me desmayé y cuando me levanté, tomé una decisión por amor a mí y por amor a él de acompañarme en este proceso como venga, Ujú. pero decidir que sí puedes atravesarlo, que de pronto uno no sepa cómo,
que de pronto uno necesite hablar con gente, que de pronto uno necesite llorar, que necesite escribir o lo que sea que surja, pero que en algún momento va a pasar y que, como dices, si me siento invencible, no recuerdo si esa fue la palabra específica Ajá, que usaste, ajá. voy a poder en algún momento volver a salir adelante. Obviamente en ese momento no me sentía invencible, ¿no? Claro, es ahora, pero Ujú. sí, yo creo que eso es importante, saber que no hay un cómo, que nada, y eso pasa realmente con todo. A veces creemos que sabemos cómo, pero no, toda experiencia es nueva. Y el cómo es algo que tú vas descubriendo y que tú vas llevando y que tú mismo vas acompañando. Entonces, por eso tú eres tu mejor recurso, tú eres tu mejor herramienta. Y si en algún momento tu sabiduría te dice que debes buscar ayuda, que quieres hablar, que quieres bailar, que quieres hacer lo que sea que quieras hacer, Ujú. hazlo. Siempre con conciencia total de que eso realmente va a significar para ti un acto de amor. Total, qué hermoso, Lori. Quisiera, digamos, ya para cerrar, para ir cerrando nuestra conversación de este día, preguntarte si quieres, pues no sé, dar alguna conclusión específica sobre lo que hoy hemos hablado. Claro, yo creo que, pues que definitivamente la conclusión es que la vida no concluye y que la muerte no es el fin, que solo necesitamos empezar a reconectar con nuestra esencia, ser conscientes de eso cada vez más Ujú. para poder ser conscientes de la esencia de los demás y poder amarlos más allá del cuerpo. Qué precioso, Lore, gracias. Yo quiero darte a ti las gracias por estar acá. Gracias infinitas por abrir tu corazón con esto que es tan privado, que es tan, que es tan protegido por uno mismo. Y tú nos diste la oportunidad de conocer la historia, también no solo a mí, no solo a las personas que se han conectado, sino a las que van a seguir viéndolo. Gracias por eso, Lore, porque es algo que va a tocar corazones y es algo que también va a ayudar a muchas personas. También le doy las gracias a todas las personas que están acá conectadas, a todas las personas que nos han escrito, a Will, Sara, Paola, Miguel, Patti. Gracias, Alejo, Quique, Jennifer. Nos han escrito muchas personas también, nos dicen muy cierto, los niños tienen menos cargas emocionales cuando estábamos hablando de los chiquitos. Nos dice Patti León, dice, esto cambia el paradigma de la fe. En mi caso lo he cambiado por confianza en el sostén de la vida misma y es la sensación de sentirme en unidad. Acá nos dice Angie 12, dice, estas, con respecto a lo que pasó de tu mami con el Señor, dice, esas son diosidencias y eso debía pasar. Y dice acá, wow, en cualquier momento se pueden seguir recibiendo grandes regalos. La muerte es un reencuentro con nuestro Padre Celestial. Y nos dice Patti, qué belleza lo que tú dices en cuanto a la conclusión. La muerte no es el fin, la conclusión es que la vida no concluye. Qué rico, Lore, escucharte. Gracias a todos los que estuvieron acá conectados con nosotros. Mi Lore, te mando un abrazo muy grande. Gracias a Gracias a ti. todos y nos estamos hablando. Gracias a ti, Caro, y gracias a quienes escucharon y estuvieron aguantándose la historia durante una hora. No, fue muy bonito y tú y yo creemos también en ese tema de que los pensamientos no son privados, de que la energía se siente y yo creo que se siente amor. Gracias, Caro, por tu amor. A ti también, mi Lore. Muchas gracias a todos. Un abrazo.